quiero. Pero esto ha llegado a tal tono dentro de las redes sociales, este tema, que él tiene que protegerse. Yo pienso que debe ser por eso. Podría que él ir se por está ahí, protegiendo. que él quiere evitar generar reacciones. Ya de por sí se han generado muchísimas reacciones en redes sociales, afuera de ello, algunas notas de medios de comunicación. El así tono que ha sido demasiado el tono alto. ha sido muy alto y justamente pues y sobre eso vamos a hablar con Carlos Sandoval, especialista en comunicación, especialista en temas de sociología, en fin. Carlos, profesor universitario, buenos días, como te decíamos, él lo aclaraba muy bien Miguel Aguilar, director de esta escuela de la Carpio. Es un altísimo porcentaje de la población de origen nicaragüense. A mí me llamó muchísimo la atención lo que dijo, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Es decir, lo hemos venido haciendo, es lo que él le ha dicho. Y lo seguiremos haciendo para todos aquellos que deseen cantar el himno de Nicaragua en escuelas donde la población es mayoritariamente nicaragüense, igual en cualquier otra escuela del país donde se desee cantar o simplemente escuchar. ¿Por qué ha generado, desde el punto de vista tuyo, tanta reacción, animadversión y expresiones radicales rayando en la xenofobia este tema? Bueno, nuevamente buenos días, Laura, César y las personas que nos siguen. Bueno, primero aprovecho a través de la televisión para saludar a don Miguel Aguilar, a quien conozco desde hace muchos años y estimo mucho su trabajo en la Escuela Finca La Caja. Yo quisiera tal vez empezar por subrayar que tenemos un enorme reto en torno a las redes sociales. A mí me da la impresión que en general sobre los temas controversiales la forma en que se reacciona es extremadamente radical, rayando en la hostilidad y más allá de la hostilidad en el odio, sea con este tema, sea con temas relativos a la gestión del gobierno, de las instituciones, de figuras públicas. Y yo creo que independientemente de que uno coincida o no con lo que cierta persona diga o haga, no es posible que el tono y la forma en que se asuman los temas sea tan marcadamente hostil, porque eso impide justamente el propósito de las redes sociales, que es intercambiar criterios y tener una relación más horizontal. Tal como nos estamos tratando, yo creo que lo que estamos convirtiendo o lo que estamos haciendo es, en vez de redes sociales, lo que estamos haciendo es una especie de infierno social. Y en este caso no es la excepción. Me parece que la forma en que se asume el tema está fuera de proporción. El viernes pasado, una persona muy querida me pasó WhatsApps que se intercambiaron docentes, profesoras de primaria en una escuela pública. De ahí yo me quedé asombrado del tono, de las afirmaciones, de las relaciones de esta directriz con lo que ocurrió a propósito del asesinato de Natividad Canda, que se van a cumplir 11 años ahora en noviembre. La figura de Rottweiler. Bueno, uno dice, esto no es posible que incluso el personal docente, las educadoras de nuestro país se manifiesten de esa manera sobre un tema. Creo que don Miguel ha dado en el punto. ¿Y por qué da en el punto? ¿Qué es lo que dice, según opinión de Carlos Sandoval, profesor universitario? Bueno, yo pienso que él mencionó, yo creo que la palabra clave, que es la palabra interculturalidad. Es decir, nosotros en temas de migración, pero también en temas de diversidad sexual, en términos de otros asuntos de convivencia, requerimos aprender a vivir juntos, ¿verdad? Hay una gran generación de niños y niñas costarricenses cuyos padres son nicaragüenses, no tanto niños nicaragüenses, porque la migración nicaragüense vive un proceso de estabilización y la cantidad de niños y niñas ha disminuido, pero sí, digamos, lo que podríamos llamar la primera generación de costarricenses, hijos de nicaragüenses, es un grupo muy importante y parte de la convivencia supone el reconocimiento de esa parte de la familia que es nicaragüense, ¿verdad? A mí me parece que es muy importante que se recuerde, que se elabore ese recuerdo, ¿verdad? En general vinieron
por circunstancias muy difíciles. En general esta es una migración que no es una migración que viene por elección, sino que viene forzada por la falta de empleo, años atrás por la guerra. De manera que el himno y recordar la bandera es recordar que hay una herencia cultural que viene de otro país, que viene a enriquecer este país, y mal hacemos en calentar las redes sociales y otros espacios de comunicación con un tema que más bien nos debería llamar a la reflexión y a ese encuentro intercultural, como dice el señor director de la Escuela de la Carpio. Y una cosa no neutraliza la otra. El tema de recordar sus raíces no neutraliza el hecho de que sean también costarricenses y que aprecien vivir acá. Claro, los estudios sobre este tema dicen que hay una generación que es como un tercer espacio, es decir, que no son solo nicaragüenses ni son solo costarricenses, sino es una generación que integra rasgos culturales de ambos países y se convierte en una tercera manifestación de esas dos culturas. Eso a mí me parece que es muy importante y hay que incentivarlo. El otro rasgo que yo me temo que ha ocurrido en estos días es que yo tendría la sensación que pocas de las personas que se han manifestado con tanta ira y con tanto odio han leído la letra del himno de Nicaragua, porque en medio del chisporroteo de las redes sociales, pues yo creo que pocas veces circula el himno mismo, el texto del himno, o el audio, la música del himno. Y eso llama mucho la atención, es decir, estamos discutiendo sobre algo que en lo fundamental no conocemos, como ocurre muy a menudo. Creo que las pasiones no dejan lugar a, primero, buscar información, luego a pensar sobre eso. En lo fundamental, la letra del himno de Nicaragua celebra la llegada de la paz. Es decir, la frase principal es: se callaron los cañones. Acabó la guerra y ahora los hijos de este país, de una bandera y de otra, no se van a matar. Ese es el himno de Nicaragua. Entonces, si lo pensamos, es una muy buena noticia. Es decir, es un llamado a la paz el himno. Pero como de lo que se trata es de opinar, tratando de ponerle más odio a las cosas en vez de aportar en la reflexión, posiblemente, en la mayoría de los casos, diría yo, el himno mismo no se conoce, lo cual es una gran ironía en todo esto, ¿no? A mí me llama la atención, yo estuve en la Escuela República de México, no se trata de aquí, las preguntas que tengo que hacerle a Carlos Sandoval me involucren, pero nosotros aprendíamos en una escuela pública el himno de México. No, porque cantábamos el himno de México cuando se celebraba el grito de la independencia, ¿verdad? El grito de Dolores, ¿sí? Y lo teníamos que cantar y lo sabíamos. Éramos la Escuela República de México, había que cantar ese himno cuando se conmemoraba ese acto y no había, bueno, obviamente en esos tiempos no había redes sociales, pero quiero decir, no había ninguna reacción ni ningún cuestionamiento que tuviéramos que aprender el himno de México, a pesar de que en Costa Rica siempre ha habido, y todo Centroamérica, pues tiene esa rivalidad tan fuerte con México. Me pregunto, ¿será que se ha perdido, es decir, estas costumbres, esta visión, hoy en un país mucho más intercultural, se ha perdido esta visión dentro de la educación pública? Y también me hacen llegar un comentario interesante, en la escuela me dicen, nos enseñaban todos, por eso es que estoy compartiendo esto, que viví en una escuela pública. En la escuela nos enseñaban todos los himnos. Era un librito llamado Lo que se canta en Costa Rica. Sí, ¿Se ha perdido todo esto? Yo creo que hemos perdido como la visión de que Costa Rica está en una región que es Centroamérica y que ese istmo centroamericano que conecta las dos grandes Américas, ¿verdad? Y los dos grandes océanos, tiene muchas relaciones, ¿verdad? Es decir, no estamos solos en el mundo. Creo que tenemos que salir como de esa visión, si se quiere, como tan reducida de lo que es estudiar, ¿verdad? A veces me parece a mí en los mismos temarios de las escuelas, como que tenemos a los chiquitos y a las chiquitas, a los niños y a las niñas de primaria, muy metidos en el país y muy fuera del mundo. Sí. Y eso creo que no es bueno, porque finalmente las nuevas generaciones están creciendo con una idea del mundo mucho más grande que se las da el fútbol, porque un día juegan los equipos ingleses, el otro día juegan los equipos españoles, y los niños se van dando
sin proponérselo, una idea de que, por ejemplo, que el fútbol no solo se juega en Costa Rica, se juega en muchos lugares, ¿verdad? Y hay eventos que ocurren en otros lugares sobre los cuales el proceso de educación formal contribuye poco, ¿verdad? Es decir, nos cuesta mucho llevar Siria a la clase, ¿verdad? Para decir el tema que desgarra a la humanidad hoy, ¿verdad? Claro. Entonces yo diría que en ese sentido, como muy bien decía don Miguel Aguilar, la interculturalidad debería ser un tema y en esta semana, en este mes cívico, el mes de septiembre, el mes de la independencia, debería ser una oportunidad. Y creo yo que lanzar los dardos con tanto odio sobre este tema, creo que estamos cerrando el objetivo, es decir, estamos invirtiendo una gran energía en una discusión ciertamente que nos exhibe en nuestra pequeñez, digamos. Es decir, exaltando tanto este sentido no patriótico, sino patriotero, diría yo, más bien lo que, en vez de engrandecer el país, lo que hacemos es reducirlo. Y es muy lamentable que, como decía, incluso personal docente se manifieste de esa manera. Por eso me alegro mucho que personas responsables de una escuela donde hay muchos niños como de origen nicaragüense, como es la escuela Finca La Caja, haya esta actitud de decir, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Es decir, no, esto no empezó por la directriz, lo cual es muy importante, ¿verdad? Es decir, no es porque de arriba nos dijeron, es que lo hemos aprendido desde abajo. Es decir, lo hemos aprendido en la convivencia con los niños, con las familias y con esa necesidad de recordarles a los niños y a las niñas que todos y todas estamos hechos de muchas historias, ¿verdad? Y esas historias hay que recordarlas para enriquecernos todos y para los que no son nicaragüenses o no tienen papás o mamás nicaragüenses, también para que sepan de dónde vienen sus compañeritos de clase, ¿verdad? ¿Qué han vivido para estar en esa clase o en esa sección, como se diría en la escuela? Tenemos comentarios en redes sociales. Ay, sí, quisiera hablar más, pero ya tenemos que cambiar de tema. Pero hay muchos comentarios, Carlos Sandoval, que ha generado usted con sus análisis. Bueno, qué bueno. Vamos a leer entonces el comentario de acá. En el imaginario costarricense, muchas veces los textos escolares nos presentaron como una sociedad blanca, lo cual es un mito. Somos criollos, producto del mestizaje. Nuestra cultura se ha enriquecido con los valores y aportes de quienes consideramos como los otros. Varo dice, condenable la xenofobia, condenable el pésimo manejo de la ministra al inicio. Son 5 circuitos. ¿Cuántas escuelas abarcan? Patricia Navas nos dice, ellos pueden cantarlo, pero el acto cívico debe ser cerrado con nuestro himno nacional. Y Freddy Pacheco también dice, es tal la incultura y la xenofobia de algunos que piden pena de muerte para los funcionarios que dispusieron que los niños nicaragüenses pudieran cantar su himno nacional. Antes era lo más normal que los escolares cantáramos los himnos de las repúblicas centroamericanas y nadie murió por ello. Así es. Así es. Y un último comentario de Diego Castillo, no canten ese himno. No canten ese himno. Bueno, el recordatorio cerrando una frase. Hay uno más de Mario Herrera, dice, la migración de Nicaragua es consecuencia de la irresponsabilidad sandinista degenerada, las cosas en su lugar. Los símbolos nacionales representan el país, cada metro cuadrado, no cabe ningún otro, ninguno. Carlos, cerrando. Bueno, yo creo que el recordatorio que nos hacía don Freddy me parece muy atinado. Hace ya un buen número de años cantábamos los himnos de las repúblicas centroamericanas, entraba y salía el pabellón de los respectivos países. Creo que la grandeza de un país no está en su pequeñez ni en su mezquindad, ¿verdad? No hagamos de la mezquindad una virtud, porque entonces ahí sí nos fregamos. Gracias a Carlos Sandoval, profesor de la Universidad de Costa Rica, por ponernos en perspectiva el tema de la directriz del Ministerio de Educación. Hay un tema muy interesante y tiene que ver con el tarifario. Se echa marcha atrás el tarifario médico de tarifas que tenían que ver con varios servicios o procedimientos médicos y existen diferencias, digámoslo así, sobre si esto echó marcha atrás debido a la orden del